Buenos días, arquitectos y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y presentamos la T4. Continuamos con la lámina de actividades secundarias y terciarias. Tenemos a Trujillo, en cual destaca en la actividad secundaria con la manufactura y agroexportación. En cambio, Granada basa su economía en el sector terciario, especialmente en el turismo. Continuamos con las industrias manufactureras. Por el lado de Trujillo tenemos la industria del calzado, manufacturera primaria pesquera y la agroindustria de exportación. Por el lado de Granada tenemos la industria de metalurgia, manufacturera de muebles y carpintería y la agroindustria ligera. En cuanto a industrias artesanales, por el lado de Trujillo tenemos la textilería, la cerámica, el tallado de madera y el trabajo con fibra vegetal. Por el lado de Granada tenemos la fabricación de muebles en mimbre, la talabartería y el bordado fino de la cerámica en barro. Otra de las actividades es el comercio, donde Trujillo y Granada presentan zonas arqueológicas, culturales atractivas y centros históricos, pero por la diferencia Granada tiene una estratégica ubicación. En la parte comercial también son similares, presentan mercados tradicionales y ferias artesanales. En donde se diferencian es en el transporte. Trujillo prevalece la movilidad por combis, colectivos y mototaxis. Por el otro lado, Granada cuenta una red de movilidad colectiva a mano de cooperativas privadas. En el tema de telecomunicaciones, Trujillo presenta déficit en algunas zonas del distrito, mientras que en Granada se vienen financiando proyectos de conectividad. En el tema de inversión, Trujillo invierte en el parque industrial tecnoecológico, mientras que en Granada proyectos locales valorizados en más de 11 millones de córdobas. En conclusión, la comparación entre Trujillo y Granada muestra que aunque sus contextos históricos y geográficos son distintos, ambas han formado economías que se complementan. Trujillo sobresale por su industria y agroexportación, mientras que Granada se impulsa principalmente por el turismo y la cultura y los servicios. Esto evidencia que cada ciudad aprovecha sus propias ventajas para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. En la foto de Trujillo posee una economía fuerte basada en la manufactura y los servicios, aunque aún es poco diversificada y con alta informalidad. En la foda de Granada, su economía depende del turismo y el comercio, lo que genera empleo, pero la hace vulnerable a crisis. En la introducción de la siguiente lámina de red de transporte urbano, la lámina compara la evolución, situación actual y tecnología de transporte urbano en ambas ciudades, junto con sus avances y problemas de movilidad. En la historia, Trujillo pasó de ómnibus y combis a proyectos más modernos de transporte. Granada evolucionó del transporte a pie y el ferrocarril hacia sistemas renovados con nuevos autobuses. En cuanto a transporte urbano actual y su relación con las nuevas tecnologías, tenemos que Trujillo, el transporte es informal y congestiona la ciudad, pero se moderniza con GPS, apps y el futuro corredor BRT Norte-Sur que reducirá viajes en autos y mejorará la movilidad. En Granada tiene microbuses y taxis con desorden vial. La renovación reciente de buses permite incorporar pago electrónico, GPS y tecnologías limpias para el transporte más eficiente. En cuanto a movilidad sostenible, tenemos que en Trujillo el PMU busca priorizar el peatón y la bicicleta. Sus problemas son la expansión desordenada, veredas deficientes y uso excesivo del auto. Se plantea mejorar la accesibilidad y crear ciclovías. En Granada enfrenta el transporte informal y poca infraestructura peatonal y ciclista. Propone ordenar paradas y crear una red de ciclovías. En cuanto a problemáticas y planes de acción, en Trujillo la congestión genera pérdidas económicas y baja calidad de vida. El plan principal es el corredor norte-sur que ya integrará el transporte público y beneficiará a los usuarios. En Granada hay una mala regulación, unidades antiguas y conflicto por tarifas. El plan de acción incluye la renovación de 539 autobuses para mejorar el servicio y la cobertura. Ahora pasamos a la cartografía, que la ciudad de Trujillo pasa por un proceso de expansión metropolitana. Actualmente su sistema de transporte es fragmentado, con operadores informales y rutas superpuestas en las principales avenidas, especialmente los anillos viales formados por la Avenida España y la Avenida América. Esto genera que la congestión en el centro y la poca cobertura en las zonas periféricas. Para enfrentar estos problemas, la Municipalidad de Trujillo y la TMT impulsan el CIT, que ese proyecto plantea que la creación de un corredor troncal de tipo BRT de norte a sur. La ciudad de Granada se estructura alrededor de su centro histórico, que funciona con el principal punto de origen y destino de los viajes urbanos e interurbanos debido a la cercanía de la terminal de buses que conecta con Managua y Masaya. Esta concentración de flujos define la organización cartográfica de la ciudad. Como conclusión tenemos la Trujillo y Granada tienen casi sus mismos problemas de movilidad, la congestión, informalidad y su necesidad de modernizarse. Ambos intentan mejorar ello, Trujillo tiene el impulso internacional y del CIT que le permite modernizar sus flotas y Granada que tiene igualmente la posibilidad de modernizar su flota y reorganizar sus rutas por ser una ciudad muy pequeña. Aunque Granada posee un crecimiento de transporte informal y la saturación de la ciudad durante las temporadas altas de turismo. Ahora entramos al tema de geografía territorial como evidencia y vigencia de su memoria e identidad de una etnia. En introducción tenemos que la geografía opera como un soporte de memoria e identidad para Trujillo y Granada. En Trujillo, la costa árida y las huacas mochicas forman una visión cultural ligada al mar y al desierto.
En Granada, el entorno lacustre y volcánico articulan las narrativas coloniales y religiosas que se reflejan en su trama urbana. Ambas ciudades muestran a través de su arquitectura, su evolución y sus prácticas vernáculas. En la parte de narraciones geográficas, en fuentes artísticas y literarias, en fuentes literarias, en la parte de Trujillo, es el muro dormido de Trujillo y la leyenda de la Dama de la Marinera. En la parte de Granada tenemos la novia de Cocibolca y la leyenda de la campana del volcán Mombacho, que es una tradición oral granadina y que hace sonar por las noches la campana profunda como si llamara a los habitantes a recordar sus orígenes entre el fuego y el lago. En la parte de fuentes artísticas, por la parte de Trujillo, está el gran mural mosaico, que es un arte y cultural, y en la parte de Granada está el Mombacho y la Cocibolca. En la parte de símbolos de territorio en arquitectura ritual, por la parte de Trujillo, están las huacas de Moche, que son las huacas del sol y el de la luna, y también está en la ciudad de Chanchan, que funciona como un gran símbolo del territorio. Además que está la plazuela de la Plaza de Armas de Trujillo. Por la parte de Granada tenemos la Catedral de Granada y la Plaza de la Independencia, que funciona como el centro de símbolo de la ciudad. Además, la Iglesia de la Merced, con su larga historia entre los siglos XVI y XVIII, y el volcán de Mombacho. En la geografía y asentamientos de la cosmovisión a la trama urbana, antes de la llegada de los españoles en Trujillo, el territorio donde hoy está Trujillo formaba parte del símbolo sagrado y su organización urbana incluía redes hidráulicas y espacios ceremoniales. Al fundarse Trujillo en la ciudad 16, la cuadrícula colonial se estableció sobre ese paisaje previamente modelado por prácticas agrícolas y la parte de Chimú. En la parte de Granada, la región que hoy ocupa Granada estaba habitada por pueblos chorotega, náhuatl, quienes poseían conocimientos astronómicos, y cuando los españoles fundaron Granada, se eligieron el asentamiento indígena de Salteva, ubicado entre el lago y las zonas volcánicas. En adaptaciones arquitectónicas vernáculas a geografías extremas, en Trujillo, Chan utilizaba adobe y muros gruesos que regulaban temperaturas y humedad. En la catedral presenta soluciones coloniales para resistir sismos y condiciones costeras. En Granada, la arquitectura tradicional se adapta al clima tropical cálido y se usan muros de adobe o tapia que refrescan el interior, además de los patios internos que ayudan a ventilar gracias a los jardines y la vegetación y la sombra. En la ciudad como tejido de memoria viva. Trujillo se mantiene viva su memoria por su centro histórico, las huacas, las tradiciones mochicas y la continuidad de prácticas culturales. En Granada conserva su identidad a través de su paisaje, el lago Cocibolca y el lenguaje arquitectónico coherente. Pasemos a hablar de equipamiento, continuidad y transformación del patrimonio. En infraestructura patrimonial, Trujillo, patrimonio arqueológico como Chanchán, Huachaco y Huacas. En Granada, arquitectura colonial como la catedral y el centro histórico. En potencia de transformación, Trujillo, alta capacidad agrícola y productiva con expansión hortícola y agroindustrial. En Granada, potencia turística por su arquitectura, lago y volcanes. En equipamientos actuales, Trujillo, sectores variados, incluyen maquinaria agrícola tecnificada. En Granada, equipamientos para agricultura, maíz, arroz y servicios turísticos. Ahora en continuidad del patrimonio. Trujillo es un centro histórico protegido por UNESCO desde 1986 y Granada es reconocido oficialmente por su valor cultural y como ciudad creativa del diseño. En conclusión, la geografía territorial mantiene viva la memoria y la identidad de cada etnia. En Trujillo destaca su herencia chimú y en Granada su historia ligada al paisaje. En la foda de Trujillo destaca su patrimonio arqueológico, pero sufre vulnerabilidad sísmica y deterioro de adobe. En la foda de Granada tiene un paisaje volcánico lacustre y un centro colonial, bien conservado, pero enfrenta problemas de humedad y dependencia del turismo. En la parte de matrices, recopilamos todas las fodas trabajadas. En las fodas de Trujillo destaca su fortaleza agrícola, su valioso patrimonio ecológico y una estructura urbana ordenada. Sin embargo, enfrenta vulnerabilidad sísmica, deterioro del adobe, expansión informal y un transporte ineficiente. Sus oportunidades están en el turismo arqueológico y la agroexportación, mientras que las amenazas provienen del crecimiento urbano descontrolado y la erosión y los riesgos climáticos. En las fodas de Granada resalta su herencia colonial, el paisaje es su riqueza natural y atractivo turístico, pero presenta deterioro por la humedad, dependencia del turismo y un transporte poco regulado. Sus oportunidades incluyen la proyección hacia la UNESCO, la artesanía, mientras que las amenazas son la saturación turística, el riesgo volcánico y el desgaste climático. En conjunto, estas láminas muestran que el territorio no solo configura la ciudad, sino que guarda su memoria y evidencia de sus fortalezas y su orientación hacia el futuro. Comprenderlas nos permite valorar su identidad en cada lugar y planificar su desarrollo de forma más consciente y sostenible.
Muchas gracias por su atención y Tupac Nanchis Kama.